Bueno, a continuación vamos a explicar un ejercicio con el teorema de Stokes para evaluar la siguiente integral de la superficie rotacional de df por punto por el diferencial de superficie, y nos dan el campo F, y además nos dan que S es la parte de la paraboloide, que esta dice que está dentro del cilindro y que está orientado hacia la parte de arriba. Y además, como se observa en el dibujo, vemos el cilindro, y dentro del cilindro vemos la paraboloide, y es ahí donde vamos a evaluar esa integral. Y básicamente el teorema de Stokes permite cambiar una integral de línea por una integral de superficie utilizando rotacional de campo vectorial. Y esa integral que tenemos ahí, rotacional de f, producto punto de s, puede ser igual a, como aparece ahí, la integral de la curva f, producto punto de dr. Y parametrizar esa curva, el cual vamos a hacer la integral de línea, decimos que x es igual a 1 del cos del ángulo, y y viene siendo 1 por el seno del ángulo. Y para encontrar z tenemos que ver dónde intersecta el cilindro con el plano. En este caso nuestro z va a ser de 1. Entonces la curva con la que vamos a trabajar sería r, donde r el coseno tetra de i más el seno del ángulo más la componente k. Luego vamos a calcular la r punto, donde va a ser menos sen del ángulo más el cos del ángulo. Y ahora bien, para sacar la f, vemos arriba que sería sen al cuadrado por el ángulo de la componente i más cos del ángulo de la componente j más cos al cuadrado del ángulo por sen al cuadrado del ángulo por esto de la componente k. Y ahora bien, la integral nos va a quedar de 2pi a 0, que es el límite de nuestro ángulo tetra. Entonces quedaría sen al cuadrado del ángulo, coma por el cos del ángulo, cos al cuadrado del ángulo por sen al cuadrado del ángulo. Esto multiplicado por menos sen del ángulo, cos del ángulo, igual a 0. Y abajo, y ahora bien, esta integral simplificada quedaría con los límites de 2pi a 0 menos sen a la 3 del ángulo más cos al cuadrado del ángulo por del ángulo, y esto nos va a dar pi. Entonces la superficie rotacional de f va a quedar por la s, la superficie de s, que es la superficie, y esto nos va a dar igual a pi. Entonces de esta manera es que utilizamos el teorema de Stokes en una integral.